En esta Roma incendiada, ¿cómo se reconocen cuáles son los cristianos y cuáles son los leones? Hay ladrones de capucha y otros de cuello blanco. Hay quien roba corazones y hay quienes roban bancos. En esta Roma incendiada de leones y cristianos, crucifican a los buenos y recompensan a los malos. El tema de la salud mental en Colombia aún no logra desarrollarse como una problemática de salud pública. La falta de apoyo por parte del Estado y la gran ignorancia colectiva que se ha tejido sobre este tema requiere una mayor atención en la población. En el caso de este libro me interesó la manera en que la escritora colombiana decide abordar los nexos que tienen los factores externos en un país como Colombia, donde la violencia ha afectado siempre de manera directa o indirecta a las personas, y cómo se conectan con los mecanismos mentales. Por otro lado, me interesó bastante cómo Laura Restrepo decide abordar la violencia, la permeación de esta en todos los sectores de la sociedad y la cotidianización de la violencia en nuestro país. La contextualización política en cuanto a la autora hay que resaltar que siempre ha tenido presente un tinte izquierdista, al ser una activista fuerte dentro del sector político nacional. A lo largo de su vida ha tenido grandes experiencias que de alguna u otra manera han ayudado a la construcción de sus obras literarias. Por ejemplo, su participación dentro de la Comisión Negociadora de Paz en el proceso entre el gobierno y el M-19 en 1983. La escritora siempre ha declarado apoyar partidos con ideologías socialistas del país y otros alrededor de Latinoamérica. En cuanto a la obra, hay algunos elementos políticos que son relevantes. Por ejemplo, algunos personajes tienen marcadas ideologías y orígenes, como es el caso de la relación entre Agustín, un profesional militante de izquierda, y Agustina, quien proviene de una familia bien acomodada perteneciente a la clase aristocrática. En cuanto al contexto histórico, la trama se desarrolla aproximadamente entre los años 70 hasta principios de los años 80. En esa línea temporal van apareciendo personajes simbólicos de la violencia como Pablo Escobar y los diversos grupos narcotraficantes con fines violentos como el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali, quienes ayudaron a permear la violencia en todo el país, además de crear esa cultura del dinero fácil. En el libro, Mías McAllister tiene nexos con el capo de la droga, obteniendo así sus riquezas para poder llegar a pertenecer a esa clase alta que por mucho tiempo lo ha excluido de su círculo social. Por otro lado, en referencia al contexto social, Laura Restrepo es precisa en afirmar que el tejido en el cual la sociedad colombiana se ha desarrollado ha permitido permear todos los aspectos del comportamiento humano, interiorizándolos como algo más personal, tal y como sucede con Agustina, el personaje principal de Delirio. El contexto social descrito literariamente en la obra es específico: la clase aristocrática bogotana y la nueva clase alta emergente, compuesta por los narcotraficantes y sus asociados comerciales y políticos. El contexto religioso y cultural también juegan un papel destacado dentro del libro. La religión, por un lado, ya que ha ayudado a crear esa relación con el Estado sobre cómo se debe dirigir un país y cómo debe comportarse la sociedad colombiana frente a los casos de violencia y corrupción. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. En cuanto a la cultura, es de gran relevancia dentro y fuera del libro. En Colombia siempre ha existido una cultura machista que ha estado presente en todos los campos de la sociedad, y esa cultura se ve plasmada en el libro. Por ejemplo, en el caso de la hermana Agustina, el Bichi, quien al ser homosexual siempre ha sido excluido y es discriminado por los demás personajes a través del uso de la violencia. El afán de mantener una buena imagen ante la sociedad, creando esa falsa ilusión de ser la familia perfecta, es casi como una obligación al ser parte de la clase alta, sin importar cuánta ola moral exista. En cuanto a la construcción de la trama novelesca, es como un rompecabezas, al utilizar Restrepo elementos del periodismo investigativo. Es posible decir que se presentan dos segmentos temporales fundamentales en la novela de Delirio: el antes y el ahora. Se puede subdividir estos dos tiempos en tres subcategorías: el presente, el delirio de Agustina; el pasado inmediato, antecedentes directos; y el pasado lejano, antecedentes indirectos pero filiales. La transgresión de las normas y cuando la conciencia les reclama siempre están presentes de manera implícita dentro de la obra. El personaje que tuvo este momento más marcado de cuando la conciencia le reclama diría que es Agustina, cuando ve la realidad de su familia a través del pasado. Gracias a esto es que se desencadena su angustia mental. El agotamiento de ver a su familia sumida en una nefasta doble moral donde los principios éticos afectan los derechos de algunos, como en el caso de su hermano homosexual, el Bichi. Mías McAllister puede representar la parte de la transgresión de las normas y el dinero sin importar de dónde provenga o qué cosas malas tenga que hacer. El fin justifica los medios puede ser una frase que resuma a este personaje. Además, a nivel general el libro también presenta cómo los colombianos hemos convertido la violencia en algo cotidiano, algo que estará siempre arraigado dentro de nuestra psiquis y cultura. La normalización de la violencia es construida gracias a una sociedad donde nada le sorprende y nada le importa sino le afecta de manera directa. La aparición del dinero fácil gracias a la llegada del narcotráfico genera una reestructuración social que se ve presente en el libro, donde las juventudes decidieron optar por el camino fácil. El lenguaje usado en Delirio es muy importante, ya que es dinámico, personal y fragmentado, y en mayor grado que en otros de los textos de Restrepo no solo funciona como un medio de comunicación verbal, sino también como denotador de la clase social y los sociolectos de Colombia representados en la novela.
Finalmente, desde mi apreciación personal, creo que la obra de Restrepo supo construir un universo narrativo ficcional donde los personajes y la trama se conectara con la realidad colombiana. Sí, tal vez ayuden en la continuación de una narrativa de violencia, pero tal vez hay que ir más allá y encontrar cuál es el objetivo de todo esto, el cual es generar una reflexión de nuestra sociedad colombiana y ver cómo la violencia ha permeado todos los espacios de la sociedad, académicos, económicos y sociales.